tal, chicos? Bien, en esta ocasión vamos a estudiar lo que son las funciones. Bien, ¿qué tenemos como definición? Dice, las funciones no solo representan fórmulas o lugares geométricos, también se utilizan como modelos matemáticos que resuelvan problemas de la vida real. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya vimos funciones con respecto a volúmenes, a las áreas o a lo que vimos en la unidad pasada con respecto al plano cartesiano, ¿sale? Entonces vamos a ver ahora cómo la aplicación de las funciones resuelven problemas de la vida real. Por ejemplo, la estatura de una persona depende de su edad, la temperatura depende de la fecha, ¿sale? El costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. Entonces usamos el término función para describir esta dependencia de esta cantidad con respecto a otra, ¿sale? Entonces tenemos la estatura es función de la edad, la temperatura es una función de la fecha, el costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. ¿Qué significa esto? Que se va a tener una función cuando se depende de algún valor o alguna variable, ¿sale? Entonces miren, aquí podemos checar y de hecho es algo que se puede graficar. Entonces, vean, aquí por ejemplo en el eje de las X, ¿sale? Tenemos que, dependiendo de la edad, ¿sale? En el eje de la Y va a ser la estatura que se va a obtener, ¿sale? La temperatura, ¿sale? También a veces es dependiente de la fecha o la temporada o en el mes en el que nos encontremos, ¿sale? Y también esto lo del el envío, ¿sale? Vean, si el peso está en estos rangos, este va a ser el costo que se va a tener. Entonces, conforme se tenga una variable, se va a obtener un resultado que se puede graficar. Entonces, una función f, siempre vamos a utilizar f para representar una función. Es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Por ejemplo, podemos usar la letra para representar una regla como sigue. F es la regla elevar al cuadrado el número. Por ejemplo, cuando escribimos f de 2, quiere decir aplicar la regla f al número 2. Entonces, recuerden que f es la regla y es elevar al cuadrado el número. ¿Cuál número? El que se tenga aquí dentro del paréntesis. Entonces, la aplicación de la regla da f de 2 es igual a 2 al cuadrado. Es decir, este número se le va a aplicar la regla que dice elevar al cuadrado, ¿sale? Entonces, 2 elevado al cuadrado da 4. Del mismo modo, f de 3, ¿sale? 3 al cuadrado va a dar 9, f de 4 al cuadrado va a dar 16 y así sucesivamente. Entonces, en general, la función es, ¿sale? F de x va a ser igual a x cuadrada. Este es un ejemplo de una función. Ahora tenemos, sean a y b dos conjuntos y f una regla que a cada x le pertenece un elemento del conjunto A, asigne un único elemento f de x del conjunto B. ¿Sale? Se dice que f es una función que va del conjunto A al B y se representa de la siguiente forma, ¿sale? Entonces, esta es la regla f, ¿sale? Y de un conjunto del elemento, perdón, un elemento del conjunto A le va a corresponder un elemento del conjunto B, donde el conjunto A se llama dominio y al B contradominio, que también se representa por medio de un diagrama de flechas. Miren, este es el conjunto A. Entonces, estas son todas las variables que nosotros vamos a asignarle al conjunto A. Entonces, cuando nosotros aplicamos la regla que sea, ¿sale? Le va a corresponder o se va a generar un conjunto B, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos este elemento x1, aplicamos la regla, ¿sale? Vamos a tener acá un resultado. Entonces, todo lo que está aquí en el conjunto, ¿sale? Va a ser dominio. Y esto va a ser contradominio o rango, ¿sale? Entonces repito, en el conjunto A están todas las variables. Nosotros vamos a elegir cuánto va a valer, ¿sale? Por ejemplo, podemos asignar aquí menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces cuando aplicamos la regla que sea como les comenté, vamos a tener un resultado acá, ¿sale? Por ejemplo, supongamos que vamos a regresarnos al ejemplo anterior, x al cuadrado, ¿sale? Entonces aquí vamos a tener menos 3 al cuadrado,
menos 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, a veces de aquí podemos obtener dos resultados, es decir, aquí le vamos a asignar uno, pero podemos asignar otro que también se repita, ¿sale? Eso sí puede ser. Entonces, esa es la definición de la función, ¿sale? Más específica. Ahora vamos a ver la notación. Una función se denota o escribe como y también, ¿sale? O f de x, donde x es la variable independiente. Independiente, ¿por qué? Porque nosotros decidimos el valor que va a tomar x, ¿sale? Después y ya es la variable dependiente, porque esta y depende del valor que asignemos aquí y de la regla que asignemos aquí, ¿sale? Y f es la función o regla de asignación o correspondencia. Entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en algebraicas y trascendentes, ¿sale? A su vez, las trascendentes se clasifican en inversas trigonométricas, en exponenciales y en logarítmicas. Y en trigonométricas también, ¿sale? Vamos a ver unos ejemplos. Miren, algebraicas son todas de este tipo, en donde son polinomiales, ¿sale? En donde tenemos raíz cuadrada, en donde tenemos valor absoluto. Y las trascendentes pues son las trigonométricas, ¿sale? Las exponenciales, las logarítmicas, ya sea natural o logaritmo de alguna base, ¿sale? Todas estas son las trascendentes. Ahora, el valor de una función, chicos, el valor real f de x de una función es aquel que toma y cuando se asigna a x un determinado valor real. Vamos a ver el ejemplo. Dice, obtén f de menos 3 para f de x. Esta es la regla, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es sustituir, vean, aquí tenemos x, aquí está x al cuadrado y aquí está x. Entonces, el número que tengamos aquí, ¿sale? Porque nos están pidiendo obtener f de menos 3, lo vamos a evaluar aquí, lo vamos a sustituir en cada una de estas x, ¿sale? Entonces, para obtener f de menos 3 se sustituye x igual a menos 3 en la función y se realizan las operaciones, ¿sale? Vean aquí. Este término se baja para acá, pero se sustituye la x por menos 3, después menos 5x y menos 2. Y evaluamos, aquí vamos a tener menos 3 al cuadrado son 9 por 3, 27, luego menos 5 por menos 3 son 15 y menos 2, ¿sale? Entonces tenemos aquí que la evaluación o el resultado, o mejor dicho, el valor de esta función en menos 3 va a ser igual a 40, ¿sale? Entonces, por lo tanto, y vale 40 cuando x vale menos 3. Siguiente ejemplo. Dice, si f de x es 3x menos 1 sobre 5 menos x, encuentra f de 3 cuartos. Es decir, este 3 cuartos lo vamos a sustituir aquí y aquí. ¿Sale? Vean. Vamos a borrar aquí. Tenemos esto, 3 por x, que serían 3 cuartos, porque es lo que se asignó aquí, menos 1, este menos 1, ¿sale? Sobre lo que tenemos en el denominador, que tenemos 5 menos x, 5 menos 3 cuartos. Y aquí realizamos operaciones, ¿sale? Aquí recuerden que le ponemos un 1 para tener ya fracción y vamos a multiplicar 3 por 3, 9, 1 por 4, 4, menos 1. Aquí lo puse en cuartos para que sea fácil realizar la resta, ¿sale? Entonces, menos 1 es igual a menos 4 cuartos, ¿sale? Y luego aquí tenemos este 5, lo pasé también a cuartos para que sea fácil restar 3 cuartos, ¿sale? Entonces vamos a tener 9 cuartos menos 4 cuartos son 5 cuartos y 20 cuartos menos 3 cuartos son 17 cuartos. Luego aplicamos ley del sándwich, 5 por 4, 20 y 4 por 17, 68. Simplificamos y entonces cuando x vale 3 cuartos, y va a valer 5 sobre 17. ¿Sale? Siguiente ejemplo, si s de t, no siempre vamos a tener f de x, ¿sale? También vamos a tener g de x o s de t, cualquier
cualquier letra, ¿sale? Entonces, si s de t es igual a la raíz cuadrada de t menos 5, determina s de 4, esta es una operación, ¿sale? Y luego hay que determinar s de a menos 5, perdón, a más 5. Entonces, primero, recuerden, hay que sustituir, ¿sale? Aquí ahora esta t, aquí va a ser este número nos dan 4, entonces lo vamos a sustituir aquí. Entonces vamos a tener 4 menos 5, va a ser la raíz de menos 1, entonces la función no está definida, ¿sale? Porque recuerden que esto va a dar un número imaginario. Y para evaluar ahora s de a más 5, pues recuerden, ¿sale? Esto se sustituye aquí, esto se sustituye aquí en t. Entonces vamos a tener aquí a más 5, porque nos traemos todo esto, ¿sale? Menos 5, que es de aquí del original. Este y este se van a cancelar, entonces nada más nos va a quedar raíz de a. Y el último ejemplo, si y es igual a x sobre x más 2, encuentra el valor de y cuando x es igual a menos 2. Entonces el procedimiento es el mismo, chicos, solamente hay que sustituir. X va a valer menos 2, aquí está, ¿sale? Y vamos a tener menos 2 más 2. Entonces esto va a dar menos 2 entre 0. Entonces la función no está definida, ¿sale? Ya que la división entre 0 no está determinada. Bien, chicos, entonces esa es la introducción a las funciones.